Estamos conversando con el senador, no dijimos nada, ¿no? No. Estamos conversando, literalmente, estábamos conversando con el senador Mario Vergara, senador del Frente Amplio. ¿Cómo andás, Mario? Buen día, bienvenido. Muy bien, un gusto estar nuevamente contigo. No pinta vacación de carnaval. No, yo no, de pique no soy muy playero, que digamos. Deduzco entonces que casa en la playa no tenés. No. Nos vamos así con mis hijos un par de semanas en enero siempre. Pero está. Ahora estos días estamos por acá. Bien. No estaban los planes, por supuesto, no había forma de que estuviese, pero estas últimas horas la región está de algún modo sacudida por la muerte de Carlos Menem, ¿no? Así es. Y yo advierto que en estas últimas horas, bueno, hay, como era previsible, comentarios de todo tipo acerca de lo que significó. Y de verdad que parece en la historia política, además en el caso de Menem, me permito decirlo, con una fuerte incidencia en lo económico, ¿verdad? Una especie de mojón histórico regional. No lo tenía pensado, pero me parece muy interesante que compartas con nosotros qué mirada tenés acerca de lo que representa Carlos Menem ahora que se produjo su muerte. La verdad que evidentemente fue un tipo que marcó cosas, ¿no? Uno tiene, desde nuestra perspectiva político-ideológica, una sensación más bien negativa de Menem, ¿no? Ya sea por todo su proceso hacia la privatización de un sector público, que de hecho también, digámoslo, en Argentina era bastante malo e ineficiente, pero con un conjunto de implicancias en muchas áreas de energía, de telecomunicaciones, de servicios de salud, etcétera, que nosotros lo vemos con una perspectiva bastante negativa. Perdón, porque sí. Usaste dos veces. ¿El nosotros a quiénes abarcaría, crees tú? Yo creo que una perspectiva más de izquierda, matices, una perspectiva de izquierda, ¿no? El tema también fue parte del proceso de creación del Mercosur, ¿no? Aquella famosa foto, ¿no? Claro. Con la calle, Guasmosi, ¿no era? Guasmosi, sí. Y Collor. Y Collor de Mello. Y bueno, y también yo creo que lo que más nos duele un poco de mirado en perspectiva. Ahora me vino la idea, la duda si fue Guasmosi o Rodríguez. Rodríguez fue, primero, ¿no? Sí, que era el yerno de Stroessner, ¿no? Y yo creo que lo que más queda un poco en el debe, en ese sentido, desde nuestra perspectiva, es el indulto a los militares, ¿no? O sea, todo el proceso vinculado a una marcha atrás, de alguna manera, de un proceso que justamente procuraba juzgar a los principales responsables de la dictadura. En el arranque de su segundo mandato, interesante. Exacto, también. el indulto, sí. Así Bien. Es. Pero, y aquello otro, porque lo de Menem, yo creo que también acá le encontrábamos como una síntesis, que en algunos casos era una síntesis que incluía una mirada crítica, y en otros quizás no tanto, algo así como que era un perfecto representante de lo argentino desde muchas perspectivas, ¿no? Esta cosa de la obsesión por estar en la farándula, la pizza con champán. Y la síntesis más es te, a eso. Más te digo, yo no sé a cuántos uruguayas le habrá pasado, pero yo conocí a Menem a través de la figura que hacía Mario Zapag en un programa cómico. Que era aquel que anterior, aparecía, claro, cuando era gobernador de La Rioja y aparecía con las patillas enormes, ¿no? Bueno, de hecho con esas patillas ganó la elección. Exactamente, ¿no? Exacto. O sea, nosotros acá conocimos primero el personaje de Menem hecho por Mario Zapag y después a Menem. Bueno, esa es una cosa muy interesante, Mario, se me ocurre, ¿no? La que recordás, porque cuando Menem le gana la interna justicialista a Cafiero, yo recuerdo una portada de Brecha, semanario de izquierda independiente explícito, ¿no es cierto?, que ya desde su portada saludaba ese triunfo en el marco de algo que había ocurrido también en México, una especie de se viene la izquierda al continente y a la región, ¿verdad? Sí, porque representaba esa cosa, bueno, por lo pronto no centralista porteña, ¿verdad? Esta especie, sus patillas, en fin, su look, como el... Había estado preso por la dictadura, ¿verdad? Así es. Pero en el fondo traía un poco lo que era la discusión dominante en aquellas épocas, con aquellos informes de
de programas de ajuste estructural, claro, que impulsaba sobre todo el Banco Mundial, que tenía como eje, ¿no?, el tema de las privatizaciones, ¿no?, de reducir el rol del Estado. Fue las discusiones que tuvimos un poquito después acá también, ¿no?, en el gobierno del Partido Nacional, del doctor Lacalle, el tema de las empresas públicas, las privatizaciones, etc. Una marea histórica internacional, ¿no es cierto? Sí, ya digo, era impulsado por el Banco Mundial en lo que ellos llamaban programas de ajuste estructural, pero que era más o menos un recetario asociado al consenso de Washington, bastante generalizado. Y yo soy un poco la idea de que los temas de privatización y reducción del Estado y demás se dio en los países en donde no había demasiada cosa por defender, entre comillas, es decir, en donde los servicios públicos y los estados funcionaban mal. Algo así como que se habían ganado el desprestigio. Y sí, bueno, Argentina era claro, ¿no?, que la empresa de telecomunicaciones, aquella Entel, y las de electricidad eran pésimas, ¿no? En Perú también pasaba, y fueron los países donde más avanzaron los procesos de privatización. En Uruguay teníamos empresas públicas que, por más que pudiéramos identificar ineficiencias, los uruguayos las valorábamos, ¿verdad? Tenía un sentido, había un marco de cosas para defender en oposición a la privatización, ¿no? Y bueno, fue el derrotero nuestro ahí, año 91, 92, la ley de empresas públicas, claro, el referéndum. Claro. A propósito de ese tema, cada tanto, tomando ese resultado favorable a las empresas públicas, o sea, desfavorable para la intención del gobierno de la época, ¿no es cierto? Cada vez que había una mirada crítica con el funcionamiento de las empresas públicas en general o alguna en particular, o incluso cuando alguien decía, mirá, siguen siendo una mala noticia las empresas públicas para el Uruguay, y yo recuerdo que cada tanto, a veces el sindicato y algunas otras voces vinculadas a la izquierda decían, no, sobre esto hay que recordar que el pueblo ya laudó y que el pueblo se manifestó en una dirección. Y como ciudadano cualunque, yo siempre entendí que ese era un mal argumento, porque la ciudadanía puede decidir una cosa en un momento y en otro momento decidir otra cosa. No, y también darle el alcance justo, ¿no? Porque cuando se vota el referéndum contra la ley de empresas públicas, no se fue en contra de toda la ley. Se fue en contra de algunos artículos que decían determinadas cosas, sobre todo el tema de Antel, que era más bien hacer sociedad anónima y compartir acciones de Ansel, lo que era la empresa de celulares aparte. Pero, por ejemplo, se mantuvo el cierre de ILPE, que estaba en la ley y no se fue en contra, o se habilitó la privatización de Pluna. O sea, también, claro, lo que pasa es que a veces en el discurso y en el debate político, bueno, uno simplifica, ¿no?, algunas cosas, como también se simplifica del otro lado, ¿no?, de todas las empresas públicas como si fueran una cosa homogénea, son malas, negativas, además, y obviamente bueno, esa no es la realidad en Uruguay. A eso quería llegar. Entonces a mí me parece que esos momentos de la historia, en donde, digamos, el vendaval liberal, que algunos le llaman neoliberal, el Estado como una mala noticia para obtener ciertos objetivos, ese momento histórico dio la sensación de que pasó y que la realidad lo fue desautorizando en alguna medida, ¿no? Porque hasta por ahí nomás, porque si vos ves la discusión de la campaña electoral última, el eje del rol del Estado estuvo en el centro. Bueno, te me anticipaste. Es una discusión que todavía persiste. Bueno, pero sin embargo, nadie plantea Uruguay estaría mejor si no tuviese ANCAP, por ejemplo. Uruguay estaría a Uruguay y al mundo en general le iría mejor si no existiera Antel. La pregunta es, nadie lo dice, por lo menos en esos términos, ¿verdad? Claro. La pregunta es, desde tu perspectiva, nadie lo dice porque la historia ha demostrado que ese era como un extremo que, entre otras cosas, no terminó funcionando a quienes aplicaron ese extremo, y los datos, la realidad te sopapeó, digamos, ¿verdad? O hay una perspectiva, lo que podríamos llamar de carácter estratégico en el relato y en el discurso, para no volcarlo en esos términos, porque obviamente eso no sería del agrado de bolsones muy importantes de la población. Bueno, o sea, a mí me cuesta decir si hay alguien que realmente lo piense, aunque no lo diga, no lo sé.
Lo que sí está claro es que hoy el debate en estos temas se da con más sofisticación, con más matices, ¿no? Uh-huh. No es hay que privatizar esto o lo otro. Es más bien son hoy por hoy las discusiones de algunos temas que implican, bueno, abrir más a la competencia algunas áreas. Algunas ya se han abierto, ¿no? En las telecomunicaciones la competencia es firme, y Antel es una gran empresa de telecomunicaciones que compite con muchísimas posibilidades y capacidades con enormes empresas multinacionales, ¿no? Pero eso es porque un día se fortaleció Antel, ¿no? No surge de la nada. Hoy por hoy yo diría que Entel no pudo haberlo hecho. Exacto, siguiendo el ejemplo que vos planteabas. Exacto. Hoy lo que pareciera estar sobre la mesa está sobre todo vinculado al mercado de los combustibles, en donde el gobierno, sobre todo el Partido Nacional, tiene claramente el impulso de la desmonopolización, tiene resistencias en la propia coalición de gobierno, ¿no? Sí. O sea, el Partido Colorado, mismo Cabildo, por momentos, se ha frenado el artículo que desmonopolizaba los combustibles en la ley de urgente consideración, no salió. No salió porque también el Frente se trabajó en artículos alternativos, pero evidentemente también porque hay una resistencia en la interna de la coalición. Ahora se vuelve a plantear como una de las poquísimas reformas que el gobierno tiene sobre la mesa, porque si hay algo que no tiene gobierno hoy es una agenda de crecimiento, ¿no? Y no está claro tampoco hasta dónde va a alcanzar eso. O sea, son conversaciones o debates que en el fondo tienen sí un perfil ideológico que nos distancia sobre el rol del Estado y el rol de la relación entre Estado y mercado, porque quienes plantean el bajar el Estado lo plantean en oposición al mercado, como una dicotomía, y para nosotros esa es una falacia de falsa oposición, como decía Abba Ferreira, porque en los países en el mundo que tienen mercados más profundos y más potentes, son los países también que tienen estados potentes, capaces de fijar reglas, capaces de hacerlas cumplir. O sea, esa caricatura de que al mercado le favorece que el Estado se retire, o al revés, que más Estado significa menos mercado, es una falacia, no es real, pero el rol del Estado es fundamental. Mario, convengamos que la tentación por la caricatura o la esperanza, sobre todo cuando son temas que después la gente tiene que expresarse, de la falsa oposición, sí. Desde ese lugar es cierto que podríamos a grosso modo decir que le pertenece a la derecha, pero también la izquierda las tuvo exactamente al revés, ¿no? Sí, algo así como que todo impulso privado era en sí mismo una mala noticia, y mucho más cuando venía del extranjero, del exterior, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Y se puede decir que con el gobierno del Frente Amplio al frente de la República durante 15 años, ¿esos mitos se disolvieron en alguna medida? Yo creo que en buena medida se matizaron, claro, sí. O sea, gobernar, ejercer efectivamente gobierno es aleccionador, en el sentido de que uno no puede salir de 15 años de gobierno de la misma forma que entró, porque ahí tuvo que resolver las cosas de verdad día tras día, entender las restricciones que se tienen a la hora de gobernar, manejar alternativas, etcétera. Sí, yo creo que son procesos de maduración. Esa sofisticación de la que hablabas del discurso, lejos de verlo como algo malo, porque en realidad quieren hacer algo pero no me lo dicen, puede ser algo bueno en el sentido que las cosas no son exactamente ni enteramente negras ni enteramente blancas. Yo creo que es así, Bien. Creo que hace un debate además más sofisticado. Sí. Bien, lo que exige además una población más atenta, más presente, con más información y con más conocimiento, ¿no? Para que definitivamente no quede afuera. Exacto. Pero eso también pasa en la medida que haya debate político, y bueno, yo creo que en ese sentido siempre reivindicamos todas las instancias de debate político de calidad, ¿no? Porque a veces cuando faltan argumentos, a veces las cosas se van al chiquero y eso no ayuda a nadie. Me permito agregar que a eso suscribo. También termina siendo útil para ese objetivo el potencial rol de los medios, ¿verdad? Que ponen a disposición de la gente. Es una responsabilidad enorme, claro. Desde el titular de un diario tú acá lees los titulares, ¿no? Imagínate, si los titulares ponen foco en las caricaturas, lo que va a quedar en
en la discusión pública son las caricaturas. Este programa, como casi todos, lee los titulares de los diarios, en ese sentido no es nada original, pero lo único que los hace es mezclando los unos con los otros bajo la premisa, dime qué lees y te diré qué sabes. Porque es obvio, lo que no está mal, lo que pasa es que hay que saberlo. Y también en el mundo de redes, en donde todo el mundo opina de todo, ¿no? Lo cual a priori no está mal, en la medida que se haga de manera informada. Las caricaturas también se potencian porque, como decís vos, mezclás titulares sobre el mismo tema de distintos diarios y de repente dicen cosas distintas. Claro, exacto. Pero la gente a veces a priori elige qué titular leer. Entonces, solo lee lo que va orientado en una dirección y otros leen lo que va orientado en la otra dirección. Después se da esa caricatura plasmada en discusiones en las redes que llegan a niveles de delirio por momentos, ¿no? O sea, esas cosas evidentemente no ayudan. Las caricaturas, además llevadas con rispidez, con agresividad, las redes lamentablemente no son solo para eso, las redes tienen cosas buenísimas también, pero también son plataforma para ese tipo de falta de diálogo y de falta de sofisticación y de seriedad en la discusión. La semana pasada, habló la ministra de Economía, mujer a la que, la verdad que no tengo el dato preciso, pero conoces bien porque has trabajado junto a ella, ¿no? Sí, claro. Debe ser un poquito más chica que vos, ¿no? Es menor que yo, sí. Y no voy a entrar en el tema de las edades, ¿no? Preferís no hacer, ¿tenés esa coquetería? Pará, no lo digas así como... Yo tengo 55, bien. Así que no. No, y si decís otra cosa, yo te corto en seco porque somos del mismo año. Exacto. Pero es interesante, y yo he comprobado con el tiempo, trabajando de esto y conversando con tantas personas, que hay mucho varón al que la expresión que se usa es coqueto, yo no sé si es adecuada, pero bueno, para no escarbar demasiado en ese asunto, hay mucho varón coqueto que no dice la edad, también en la política, ¿no? Sí. Y de izquierdas y de derechas, ¿eh? Los he visto y lo dice, cuando le preguntas la edad, dice, pero ¿qué importa eso, la edad? Bueno, volviendo a la ministra, hizo comentarios, hizo anuncios, puso a disposición del público números que merecieron miradas distintas. Naturalmente, entre esas está la de la oposición. Corríjolo de naturalmente, porque si el número estaba adecuado no hay por qué ser oposición, sobre el cual me gustaría conversar algo contigo luego de la pausa. Pero hay un asunto sobre el cual yo quiero ser muy honesto contigo, Mario. Y a mí me genera cierto malestar, y es el siguiente. Si pudiéramos graficarlo en forma grosera, da la sensación que la oposición le pide al gobierno que destine más de su presupuesto para combatir el COVID, las repercusiones del COVID, en especial en aquellos compatriotas nuestros, hermanos de la vida por definición, ¿no? Que justamente en forma abrupta y por responsabilidad del COVID han perdido subrayadamente calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces necesita que alguien los auxilie. En estos casos, ¿quién debe auxiliar? El Estado, a través de planes concretos, precisos, que implican recursos y dinero, ¿de acuerdo? Entonces está arriba de la mesa el famoso tema de ¿qué tanto del presupuesto dedicaste vos? Y la famosa tabla de posiciones en la que Uruguay figura bastante abajo, incluso más abajo que otros países con más grandes dificultades que nosotros, ¿no? En el sentido de Estado fuerte y eso. Y el gobierno parece que está instalado en la idea de que no es cierto de que estamos destinando tan poco, en realidad estamos destinando más, y hay allí un número que algunos dicen inflado por el tema de las garantías, como ven no es tan poco, porque además, y a mí me parece que estamos como muy obsesionados con el tema de los presupuestos, tengo esa impresión, y vos la corregís si mi impresión es mala, sin hacer hincapié en lo que verdaderamente importa. No se trata de cuánto presupuesto vos le dedicaste para una cosa u otra, se trata, de nuestros compatriotas que la están pasando mal. ¿Cuántos son? Y si verdaderamente necesitan más para que dejen de pasarla mal. Bien. Porque a lo mejor
no se necesita más. Bien. ¿Respondo ahora o antes después de la tanda? Después de la pausa. Vergara está con nosotros. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Quedó pendiente una pregunta, Mario, pero hay otras. Mira que no me olvido, ¿eh? No me olvido. No, yo creo que ya me olvidé de la pregunta. No, tenía que ver el concepto. Ustedes pusieron más, menos. Estamos más arriba que Alemania, abajo. Bien, ¿Y bien, qué importa bien, eso? bien, Lo que bien. importa es la gente. Obvio. ¿Dónde estamos en ese sentido? Tal cual. Pero es que la razón es esa, o me vas a agregar otra pregunta. Te iba a agregar otra. Dale. Ale, me gustaría saber sobre la opinión de Vergara en relación al tema de los alquileres, hablando de la intervención estatal. ¿Por qué el Frente Amplio dejó que los alquileres los regulara el mercado y los especuladores? ¿Por qué no existió un Estado regulador ahí? Un saludo para el senador, besos para vos, que te quede claro, Mario, los besos para son mí. Un saludo y los besos para vos. Y la distancia con el comandante, tranquilo. siempre hay que tenerla. En todo caso, ¿sabés que esto presumo que se une a lo anterior acerca de los roles del Estado, la convivencia? Bueno, así que arranca. Bien. A ver, esta no es una discusión numérica ni de rankings, pero los números y los rankings a veces luce como eso. Ayudan a posicionar la discusión. En el sentido de una forma de mostrar que se está invirtiendo poco en ayudar en una crisis, porque acá hay dos diferencias que tenemos nosotros con el gobierno. Una es ideológica, política ideológica. El rol del Estado, la atención que hay que dar sobre todo hacia los sectores más necesitados de la sociedad. Tenemos diferentes sensibilidades y una diferencia ideológica, pero además tenemos una diferencia de política económica. La política económica aprendió en las crisis desde el 29 para acá que durante las crisis no se puede actuar como si no hubiera crisis. Uh-huh. Que hacer chiflar para el costado mientras se te derrumba la sociedad y la economía, al final es un costo mayor, es un error, todo empeora la economía y la sociedad. Se aprendió en el 29 la famosa discusión keynesiana, ¿sí? Pero además se vio en todas las crisis siguientes, y la más clara, la del 2008-2009, la crisis financiera internacional, donde los gobiernos más ortodoxos y liberales del mundo volcaron sumas exorbitantes de dinero para sostener la situación financiera, pero también la situación productiva, de empleo, la situación social. O sea, ya hay en el eje de la política económica está instalado, está claro que durante una crisis hay que volcar recursos, porque lo que no vuelques en ese momento te va a salir mucho más caro después. Y eso pasa por sostener una situación social. Se te derrumba, en el caso del coronavirus, se cortan actividades, se desploma el consumo, se derrumba la producción, el empleo, se cae la gente más en la informalidad, más en la pobreza. Después hay que levantar todo eso. ¿Y qué están haciendo todos los países del mundo, o prácticamente todos los países del mundo? Volcando recursos. Está bien, pero porque... Para sostener gente que se te cae socialmente. ¿Me dejás ser penadez un ratito? Es tu opción. Bueno, te quiero decir, un senador representativo de gobierno, muy bien. Buena imagen. ¿Verdad? Sí. Además andamos medios parecidos en edades. Él me lleva 2 metros de distancia de altura. Pero en panza yo le hago, creo que me arrimo, ¿no? No, lo que quiero decirte es esto. Es verdad, hay muchos países que están volcando muchos recursos. También yo te diría, pero ¿sabes por qué, Mario? Por la sencilla razón que esos países han acortado subrayadamente la actividad. Y en Uruguay, el corte de la actividad ha sido mínimo. La gente manda a los gurises a la escuela, la gente va a laburar, la gente se sube a los ómnibus. Hasta el mes por lo de noviembre, tanto, se necesita nosotros menos. Distinguíamos, eso no es tan así, pero porque el Uruguay hizo un buen manejo sanitario de la pandemia hasta el mes de noviembre, más o menos. Y no lo decimos ahora, lo dijimos durante todo ese tiempo. Y evitamos la primera ola de enfermedad, porque cerramos mucho al principio y después se fueron abriendo las famosas perillas, ¿no? Ahora, después de noviembre, que la pandemia recrudece, ya estamos en una situación diferente. Sí. Pero entonces, el nivel de producción en el Uruguay, que el gobierno dijo que iba a caer 3,5%, va a estar cayendo un 6% en 2020. Y la recuperación del 2021 va a ser mucho más débil. O sea, ya hay impactos económicos en empleo. Hay 60.000 puestos de trabajo menos en 2020. Ya hay impactos... ¿Hijos de la pandemia, se puede decir? La mayoría, sí. La mayoría. Hay caída de ingresos, caída de salarios, caída de jubilaciones. Eso no es
hijos de la pandemia, hijos de la visión, porque ya venía casi que prometido en la campaña electoral, a pesar de que dijeron que los salarios no iban a caer. Y reducción de gasto público, o sea, hay reducción del mercado doméstico, hay mucha incertidumbre a nivel nacional, o sea, el panorama amerita que volcar recursos, porque mucha gente ya la está pasando mal. Entonces nosotros decimos, el Uruguay gastó muy poco, claro que gastó muy poco, un 1,3% del producto. En el comparativo internacional, estamos en el último escalón, está Uruguay, México y los países africanos, y algún país en Asia. Todos los demás están del doble para arriba de lo que gastó Uruguay con respecto a su producto. Somos el único país de América del Sur, ¿sí?, que gastó menos de 2-3 puntos del producto. Gastamos 1,3, ¿sí? Y eso es malo. Bien, pero cuando se dice eso... Es malo porque hay que ayudar más a las familias más necesitadas. Fíjate la propuesta del Frente, ¿no?, que era complementar para que llegue a un salario mínimo nacional, o sea, una cifra que nadie podrá decir que es descabellada, por familia, no por persona, por familia, durante 4 meses. Y nos tildaron de irresponsables, de dónde iba a salir la plata y esto y lo otro. Una medida Eso ganó la opinión pública bajo el término renta universal. No, universal no. Renta básica. Yo digo como de alguna manera se derramó, sí, lo que generaba ciertas incomodidades, aún en aquellos que podrían ver con simpatía. Bueno, que a todo el mundo le van a dar plata. Pero es que nunca nadie planteó que era todo el mundo. Nunca fue universal. Fue una renta transitoria de emergencia para las 300.000 familias más necesitadas. Bueno, y ahora déjame de vuelta a hacer Penades. Me cuesta avanzar en la respuesta. No. Voy a llegar. Te prometo, duermo destapado. Te prometo que llegás, Ahí ¿de está. acuerdo? Lo que te digo, Mario, es esto. Pero ustedes plantearon el asunto por 4 meses pensando, por él, que todos hubiésemos pensado cosas parecidas, que esto venía y se iba. Y esto no solo vino y no se fue, sino que vino, se quedó y se ha ido profundizando en el planeta entero. Por lo tanto, esa medida hubiera implicado meter recursos a una especie de barril sin fondo. No es así. Bueno, pero ese es el argumento, Sí, porque no bien. iban a ser 4 meses, porque a los 4 meses, ¿qué le decís a la gente? Si vos me lo plantaste esto en abril, en agosto, ¿qué le va a decir gente? Bueno, se acabó. Nosotros planteamos 4 meses con la posibilidad de alguna prórroga de un par de meses más. Ese es nuestro planteo. Sí, a fin de año se hubiese terminado en el mejor de los casos. Pero estas cosas se miden por año. Acá se mide con relación al producto anual. Los presupuestos son anuales. Sí. Si era medio punto del producto lo que estimábamos gastar en eso. Y ahora en 2021, medio punto del producto, si le damos 4 meses, se supone que ahora hay ya estamos prevacunados, Camino. O sea, se supone que viene la vacuna. Advierto, huelo ironía. No, pero quiero decir, se supone que hay un horizonte donde, bueno, si acá hay que poner 4 meses o 6 meses, eso, y se te lleva un poco más de medio punto del producto, hay que hacerlo y no se te desbarajustan las cuentas fiscales. Pero acá entonces, ni de cerca. Ni de cerca. Bueno, y este nosotros es el otro argumento. ahora estamos planteando asistir a la gente que más necesita, porque además esa gente, si no, vuelve a la pobreza, vuelve a la informalidad. A la larga es más costoso. Después vos tenés pequeños comercios, pequeñas empresas que están cerrando con dificultades y demás. También ahí hay que ayudar más. Si entre esas dos cosas se te lleva casi un punto del producto, no se le debería mover un pelo a nadie. ¿Y el déficit fiscal no se me dispara? Un punto. Un punto, ahora, un déficit fiscal alto, ¿no? Bueno, ahora te voy a decir que ustedes nos dejaron el gobierno. Ahora te voy a decir el panorama mundial en eso también. Porque reitero, volvés a razonar como si no hubiera crisis. Hay crisis. ¿Sí? Pero además, a ver, ya que estamos en caricatura, gastar más socialmente, gastar más para las micro y pequeñas empresas, ahora también lo plantean Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Entonces ellos ahora también se transformaron en irresponsables. Viste que insisten en que no son las propuestas del Frente Amplio. Y bueno, también, ¿no? pero basta leer el Te lo pregunto, documento. ¿son parecidas a las que ustedes proponen? Basta leer el documento que el Frente le dio al presidente el 31 de marzo. 31 de marzo, la única reunión formal que hubo entre el gobierno y el Frente Amplio en materia de la pandemia. ¿Tú estuviste en esa reunión? Sí, estuvimos con Miranda,
con Daniel Olesker y Juan Castillo. En esa reunión, que fue la única formal que tuvo el Frente Amplio con el gobierno, le entregamos un documento donde estas medidas ya estaban. Incluso el planteo de pensando en la reactivación económica, de anticipar inversión pública, que es lo que ahora están manejando el Partido Colorado. No tengo dudas que son esencialmente las mismas propuestas. Y si no son idénticas, el Frente también dijo, hagamos un ámbito de diálogo, pulámosla. Eso, cosa que nunca sucedió. Pero en todo caso, vuelvo a... Las propuestas ahora, se suma al Partido Colorado, se suma a Cabildo, porque la situación es otra. En materia sanitaria y en materia económica y social está empeorando. La percepción de gobierno y del manejo del gobierno de estas cosas también está empeorando, lo dicen las encuestas. La encuesta Factum que se dio a conocer, igual el índice de aprobación del presidente supera las personas que le votaron. Pero si tú ves la percepción sobre el manejo de las cosas más importantes, el coronavirus, el empleo, la pobreza, los precios, hay un desplome de 30 y 40 puntos en la percepción ciudadana de la gestión de gobierno. O sea, es una alerta, estamos hablando de algo que cambió en poquito tiempo, ¿no? Y entonces vuelvo al tema de cuál es la perspectiva nuestra, que parece ser ahora también la del Partido Colorado y la de Cabildo. La de Cabildo es más grosera todavía, porque dice, bueno, gastemos 4 puntos del producto. Claro, es muy fácil largar un bolazo de eso sabiendo que el gobierno que integra nunca lo va a hacer, incluso diciendo cosas como... si se pierde el grado de inversión no importa, mostrando una gran ignorancia. Vos me estás diciendo que lo que dice Cabildo ni el Frente Amplio se atreve a decirlo. Ni de cerca. Pero porque no quiere decirlo porque le sale mal o porque piensa que es mala la idea. Primero, pensar que no importa perder el investment grade, el grado de inversión, es un disparate. Quienes más pagarían por perder el grado de inversión es la gente más pobre y las micro y pequeñas empresas. O sea, es un disparate decir eso, y además nadie habló nunca de 4 puntos del producto. Es como demasiado, me estás diciendo. Y sí. Acá nosotros estábamos diciendo, entre la renta básica, las ayudas a las micro y pequeñas empresas, estás en órdenes de 1 punto del producto a lo sumo. Y de repente podés anticipar inversiones por otro punto del producto. Y con eso ayudás a sostener la situación económica y social y ayudás a reactivar un poco empleo, ya sea por la vía de la inversión pública en infraestructura, en vivienda, ya sea por apalancar, o sea, impulsar inversión privada. Uh-huh. Ese es un paquete que es más o menos ahora lo que está diciendo el Partido Colorado, ¿sí? O sea, me voy con la idea que lo que plantea el Partido Colorado es bastante parecido a lo que ha venido planteando el Frente Amplio. Y te lo reafirmo diciéndote lo mismo. Leete el documento del 31 de marzo. Pero sin la renta, ¿no? Porque ese es un asunto que la renta ellos no la llevan. Sanguinetti lo sacó. Está bien. Sobre y además dice que se hubieran gastado 1.300 millones de dólares, cosa que es un disparate. No tanto, no. No, ni soñar. Estábamos hablando de 300 millones. ¿Aún llegando a fin de año? No, pero no estaba planteado necesariamente llegar a fin de año. Pero eran. Por 4 meses película... eran unos 300 millones. No llega ni cerca llegar. Pero se hubiese necesitado largar. Porque sí, la realidad no mejoró, como decís vos, la pandemia no mejoró, entonces no puedo hacer de cuenta que esto que traje para esto, en realidad... Pero no estás ni cerca de esa cifra, ni cerca. Pero entonces, vuelvo ahora pongamos en perspectiva, ya que decías, bueno, y el déficit. Uh-huh. Uruguay aumentó el déficit 1 punto y algo del producto, que es básicamente este punto 1.3 de gastos de pandemia. Ese es el aumento del déficit del 2019 al 2020. En el mundo, los déficits fiscales subieron en promedio 8 puntos porcentuales del producto. El déficit promedio del mundo hoy es casi 12%. Nadie está planteando que eso es lo que hay que hacer en Uruguay, que conste. Porque una cosa que sí compartimos con el gobierno uh-huh. es que acá no era necesario gastar tanto como en otros lados porque había fortalezas previas del Estado uruguayo en el sistema de salud, en las políticas sociales. Ese gobierno ¿Hijas que del parece... Estado uruguayo y su trazabilidad histórica o hijas de las políticas específicas las dos cosas, del Frente Amplio? Las dos cosas, porque en materia de salud es indiscutible que hay un antes y un después de la reforma del sistema de salud del Frente Amplio. Lo cual no quiere decir que antes no hubiera sistema de salud, pero evidentemente hubo una potenciación brutal con el Sistema Nacional Integrado de Salud. En políticas sociales, siempre hubo políticas sociales en Uruguay, pero focalizadas y ordenadas como desde la creación del MIDES. No existía un Ministerio de Desarrollo Social. Sí, antes. Claro. O sea,
yo no niego la historia, ni mucho menos, no soy refundacional en mis razonamientos, pero que los gobiernos... Todo lo bueno al Uruguay que le pasa no le empezó a pasar porque ganó el Frente Amplio. No, pero el Frente Amplio potenció muchas capacidades del Estado por un tema también ideológico. Ahora, el gobierno es esquizofrénico, porque por un lado te dice, dejaron un país desastroso, y después dice, no, gastamos menos porque el Estado uruguayo tiene capacidades. Sí, el Estado uruguayo tiene capacidades. Y vuelvo al argumento anterior, nadie está diciendo que en Uruguay haya que aumentar el déficit 8 puntos, ni 4 puntos, como dice Cabildo, como aumentó el mundo, ¿no? Pero entre la ayuda social, la ayuda a las microempresas y adelantar un plan de reactivación por infraestructura, si eso te lleva a 2 puntos del producto, es totalmente razonable y manejable. Se te empeora el déficit transitoriamente, como está pasando en todas partes del mundo en dimensiones mucho más grandes. ¿Cómo se financia eso? ¿Endeudándose? Sí, como se están endeudando todos los países del mundo. Vuelvo al mundo. El promedio de deuda de los países hoy en el mundo es el 100% del producto. Uruguay está en el marco de la 2003, crisis, exacto. El Uruguay está 30 puntos abajo de eso. Por lo tanto, si hay que endeudarse en 2 puntos, en el medio de una crisis, para sostener la situación social, económica y la reactivación económica, vale la pena hacerlo. Porque no hacerlo va a significar más costo y más deuda después de que esto pase, porque la reactivación va a demorar más, va a ser más débil y el punto de partida va a ser mucho peor. Y esa debilidad... Todo esto tiene sentido, Mario. Perdón que es mi obsesión. Esa debilidad se transforma en calidad de vida de compatriotas nuestros, ¿no? Porque, obvio. Es como decía hoy, si vos no tirás un lazo ahora, en el medio de una crisis, sí, la gente que estaba en la informalidad, que era cuentapropista, además, se le acabó la actividad. Se le derrumbaron los ingresos. Mucha gente perdió el empleo, muchos sí con los seguros de paro la fueron llevando, pero se acaban algunos seguros de paro. Ha habido una política de flexibilización del seguro de desempleo, exacto, que luce como buena, ¿no? Por supuesto. ¿A usted le parece las medidas que el gobierno tomó fueron en la dirección correcta? Flexibilizar el seguro de desempleo, hacer algunos subsidios de aportes patronales para las empresas pequeñas, o sea, alguna ayuda social, solo que todo fue muy insuficiente. Ajá. Que anunciar ayudas sociales que terminan siendo 1.200 pesos por familia. Mario, si la ayuda es insuficiente a compatriotas que la están pasando mal, esto, además de, bueno, digamos, del golpe ético, si querés, o moral, o como se quiera llamar, que significa vos, no puede ser que el que vive al lado mío, o solo porque no vive al lado mío, ¿verdad? La está pasando mal, esto me tiene que golpear a mí. Pero más allá de ese aspecto, que no solo es el ámbito de la política, cualquiera puede entender que desde el punto de vista estrictamente político puede implicar costos, ¿no es cierto? Porque la gente, si la pasa mal, la gente te lo cobra a la hora de elegir gobernantes. ¿Por qué un gobernante porque tenemos visiones se daría diferentes. Semejante lujo de correr el riesgo con bolsones y parte del público, andás a ver, en buena proporción, andás a ver si incluso no le votaron, para que después se lo cobre electoralmente? No sé, las elecciones están lejos y la pandemia es un paraguas que puede dar para muchas cosas, pero hoy tenés decenas de miles de compatriotas que comen en ollas populares. Exacto. O sea, hay una situación ya grave en el terreno social. Ahora, la conferencia de prensa de la ministra dejó en claro sus prioridades. Ella aplaudía y festejaba el ahorro, el ajuste, el cumplir ciertas metas fiscales. Ignoraban las metas que no se cumplieron, pero no importa. Y ahí estaba el foco. Su obsesión, la tuya es esa, la de ella es distinta. Su obsesión es cumplir una meta fiscal, cumplir una meta de tope de gasto, como si no hubiera pandemia. Como si no hubiera pandemia. Pero acá se cuela también la sensibilidad hacia el otro, ¿no? Y la ideología. Pero bueno, la ideología que implica en qué medida el otro forma parte de mi universo. Claro, yo soy, lo he dicho en varias oportunidades. Pero tú estás diciendo que a los gobernantes no les importa eso. No, que priorizan cosas distintas, que tienen pesos distintos para estas cosas, porque obviamente siempre a todo gobernante le sirve que todo vaya bien, pero el gobernar siempre implica optar también, y sobre todo en situaciones de crisis. Y evidentemente hay la estrategia de gobierno, la prioridad está en el recorte, el ajuste y el cumplimiento de metas fiscales
que ignoran de alguna manera la pandemia, como la ignora la ley de presupuesto, donde no hay normas vinculadas a la pandemia en la ley de presupuesto. Nosotros como Frente Amplio propusimos aditivos a la ley, una que era poner unos pocos pesos en el marco presupuestal para las ollas populares. Los legisladores de gobierno lo votaron en contra. Propusimos crear una comisión para el tema del turismo. ¿Te acordás qué argumento manejaron? Es que prácticamente no se dio la discusión. No dieron la discusión. Bueno, pero estábamos hablando Mario, de 1.700.000. una especie de déjà vu. Quiero decir. Puede ser. Porque una de las grandes quejas que blancos y colorados tuvieron desde los 15 años, que nada de lo que ellos planteaban a ustedes le daban bolilla, ¿no? Sí, o sea, el Frente Amplio con mayoría parlamentaria tenía el gran desgaste de discusión y de acuerdo en la interna, y es cierto que una vez que se llegaba a un acuerdo en la interna, estaba difícil abrirlo en la discusión parlamentaria. Puede ser, pero al margen de eso, acá hay un tema, eran temas, este tipo de cosas. Estamos hablando de que la propuesta era poner $1.700.000, que en el marco presupuestal es muy poco dinero, para las ollas populares, y votaron en contra. Ese ajuste y ese ahorro, a ver si sigo bien la película, ese ajuste y ese ahorro tenía sentido, primero, porque formaba parte de una promesa electoral, ¿no es cierto? Cuando nosotros gobernemos, vamos a ahorrar. Ese, ¿no? Claro, porque que vino una pandemia en el bueno, porque estos nos dejaron un inmenso déficit fiscal, es decir, estamos gastando más de lo que tenemos, y ese déficit fiscal es una mala sobre esto creo que no hay discusión, el déficit fiscal es una mala noticia. Claro, ¿no? Si es alto, sí. Bien, bueno, el Uruguay terminó, alto. El gobierno del Frente Amplio terminó con un déficit fiscal alto, sobre eso 4, tampoco hay discusión, 7, ¿no? Sí. Bueno, algunos dicen 5, en fin, sobre ahora se corrigieron las cifras. Bien, bueno, en el nuevo producto. Aún así es alto, bueno, tan alto que el propio Frente Amplio en su gestión quiso bajarlo, sí, claro. y no pudo, ¿verdad? En ese contexto, yo recuerdo que una de las, para seguir con el término, una de las obsesiones de los que querían ser gobernantes era, tenemos que controlar esto, porque si no controlamos esto, vamos a perder el grado inversor, ¿no es cierto? Tú me dices que en la actual coyuntura planetaria, pandemia mediante, los que te ponen la nota, digamos, el inspector que viene a ver cómo estás haciendo vos, jamás podría al Uruguay bajarle el grado inversor, porque si se lo baja al Uruguay, a los otros los tendría que echar del universo, digamos, algo de eso. Esa es la lógica. La chance de que te bajen el grado, que te saquen el grado de inversión en este marco. No. Es justamente por ver la película entera. El Fondo Monetario Internacional, que si por algo se caracterizó en su historia, es por promover recortes de gastos y ajustes fiscales en todo el mundo. Sí. Hoy son los primeros en decir, en el medio de la pandemia hay que gastar, gastar y gastar. Pero yo he escuchado frente a eso, que dicen, mira, ahora los del frente quieren hacer lo que dice el fondo, y nosotros estamos en contra de lo que diga el fondo, porque nadie de afuera nos va a decir qué hacer. Me parece una tontería ese argumento. ¿Casi ibas a decir cansada? Acá sí. Porque me acordé de la novela de Fontana Rosa. Es una tontería ese argumento, ¿no? Porque lo dice el fondo para acá o para allá. Digo, si el fondo está diciendo lo que dice todo el mundo, lo que dicen los organismos multilaterales, lo que dicen las calificadoras, lo que hace el mundo, incluso los países más desarrollados, o los no desarrollados. Porque esto de que gastan mucho, no es solo en Estados Unidos, Europa, Japón, Rusia y China. Se gastan en toda América Latina. En toda América Latina. Hay un argumento que dice, ellos pueden gastar porque son fuertes, poderosos Uruguay y ricos. Es el peor de América del Sur por lejos, el peor, por lejos. Y es el PBI per cápita más alto de toda la región. En el barrio somos de los poderosos, en ese sentido. Exacto. Ajá. Y sin embargo estamos lejos del que viene segundo en peor gasto. Ahora, volviendo un poco a la película, porque con tanto reclame perdemos el hilo. Tenemos que vivir. Que Uruguay ha gastado poco es indudable. Que nadie plantea un descoloque, un descontrol de gastos, también. Nadie plantea, excepto Cabildo, que plantea gastar 4 puntos del producto, nadie plantea... Cabildo les quiere ganar por izquierda, me da la sensación, ¿no? ¿Sabés qué creo yo? Que tanto lo de Cabildo como lo del Partido Colorado es para la tribuna. ¿Y sabés por qué? Porque son planteos que van tan lejos de lo que se está haciendo y tan lejos de lo que ellos mismos votaron hace 2 meses en la ley de presupuesto. Si ellos pensaban esto, Cabildo largó lo de los 4 puntos del producto y que no le importaba el grado de inversión, 1 mes y medio después de haber votado una ley de presupuesto que iba en la dirección contraria con el argumento de que no había margen y se arriesgaba el grado de inversión.
Un mes y medio. Ese concepto lo compró Cabildo, adhirió a ese concepto, a esa idea. Por supuesto, fue de los argumentos que se dieron para la votación de la ley de presupuesto. Bueno, Cabildo podría decirte, la emergencia sanitaria se alargó más de lo que pensábamos cuando discutimos el presupuesto se votó a mitad de diciembre. No estoy hablando de junio. Ahí ya estábamos mal. Ya estábamos mal y la perspectiva económica y ni la sanitaria estaba empeorando bastante, no solo no estaba mejorando. Mario, y lo mismo Partido Colorado. Votaron hace 2 meses un presupuesto exactamente en lo contrario a lo que ahora están proponiendo. O sea, yo creo que hay mucho de esto que es para la tribuna y que puede tener que ver con lo que tú decías de la encuesta de Factum, de que ya la gente está empezando a no ver tan bien la gestión sanitaria ni la gestión económica y social como hace 2-3 meses. Y esas cosas, bueno, los políticos toman nota. Ajá. Vamos a otra, la última, brevísima pausa. Y al regreso quiero preguntarte, pero arriba de la mesa, explícita o implícitamente, también está, vos dijiste, loco, es una cosa que a mí, otra de las obsesiones que tengo, hay niños de 7 años, igual que mi hijo, que no están comiendo en su casa, están comiendo en una olla popular porque vecinos, organizaciones, clubes... Bueno, el Frente Amplio a través de la Intendencia, ese es un tema sobre el cual me gustaría conocer tu opinión, da alimentos, da fideos, yo le decía a Juan el otro día, y seguramente con menos carne de la que vos comés, porque cuando uno dona, convengamos que mete mucho arroz, mucho fideo, pero un cacho de cuadril se complica para donar, ¿no es cierto? Ese escenario convive en el actual gobierno. Pero no arrancó ahora, ¿no? Hay ollas populares ya hace unos cuantos meses, lo cual vuelve al tema. Cuando se discutía la ley presupuestal, bueno, ya había ollas populares. Voy a eso. Vos, ex gobernante del Frente Amplio, actor de la oposición, ¿no sentís que esa olla popular en parte también es hija de la acción o inacción del Frente Amplio en el gobierno? Me lo decís luego de la pausa. Sí, pero desde ya te digo que no. Último tramo de la charla con el senador Mario Vergara. Está arriba de la mesa desde que se desató la emergencia sanitaria, y por lo tanto que mucha gente, como decías vos, senador, o bien en la informalidad, o bien cuentapropistas, o bien de ese que necesita el peso cotidiano, qué sé yo. Yo he conversado con, bueno, me imagino que vos también, todos, con tantos cuidacoches de salones de fiesta, ponele, ¿no? Hay un montón de actividades que se desplomaron de un día para el otro. Eso, de un día para otro y sin respaldo, ¿no? Sin tener el mínimo... No acceden a los servicios, a los beneficios de la seguridad social porque eran cuentapropistas o estaban en la informalidad. Bien. En los propios gobiernos del Frente Amplio, en los informes oficiales del BPS y del Ministerio de Trabajo, se reportaba un grado de informalidad de órdenes de 24% de los trabajadores. Cuando eso ocurrió y se desató, enseguida el argumento fue, pero ¿cómo? ¿No era que estábamos tan bien? Y a la primera brisita tiramos a miles de compatriotas fuera de la fiesta de la vida. Entonces, ni estábamos tan bien y por lo tanto ahora no me saquen la pata del lazo sugiriendo que esto, por ejemplo, simbólicamente lo que representa las ollas populares, vos no tenés nada que ver en eso. Decir que la pandemia era una brisita creo que es un poco una subestimación de la situación, ¿no? Se había desplomado un montón de la actividad económica y los niveles de informalidad eran los reportados, que dicho sea de paso eran la mitad casi, un poquito más de la mitad de lo que había 15 años atrás. En los 90, cuando gobernaba el Partido Nacional, la informalidad superaba el 40%. O sea, son cosas que bueno, me parece que en el debate político las puedo entender, pero que a la larga no se sostienen. Yo lo que sí creo es que el Frente sí hubiera implementado un poco más de gasto en la ayuda social y en la ayuda a micro y pequeñas empresas. Y eso permitiría ayudar un poco más en estas circunstancias que son duras para todo el mundo, vamos a entendernos. Y ahora sí estaríamos armando una estrategia de reactivar cuanto antes por la vía de la inversión pública. No solo lo está diciendo el Frente de hace un año, lo está diciendo ahora el Partido Colorado, lo están pidiendo los empresarios. Empresarios que empiezan a estar preocupados también, porque antes de repente le caía lindo al oído el decir, bueno, vamos a recortar el Estado, a recortar el déficit. Pero ahora de a poco también van notando que la única estrategia del gobierno es recortar. La única estrategia de gobierno es ajustar. Y no hay una estrategia de crecimiento. No hay una estrategia de crecimiento. El otro día en la... A ver, traducímelo para que lo entienda mi tío abuelo. Lo único que ellos ponen sobre la mesa y festejan es el ahorro. Pero ahorrar en el medio de una pandemia no es ningún mérito. Al contrario, es un error.
Bueno, primero que no es contracíclico, que era una cosa que Claro, habíamos escuchado toda la si vida, fuera ¿no? contracíclico estaríamos gastando bastante más. Bueno, el reproche por la opuesta le corresponde a ustedes. No, pero teníamos mucha plata y sin embargo gastaron más. Te vuelvo al tema, si era el tema del déficit y la deuda. Hoy el Uruguay ya está en déficit relativamente bajo comparado con el resto del mundo, Uh-huh. y la deuda está 30 puntos abajo del promedio de la deuda del mundo. O sea, que no hay margen para 2 puntos más de productos, claro que hay. Ahora, por ser transitorio y por el tema crisis, ¿no? Ahora, que no hay agenda de crecimiento. A ver, cuando la ministra presenta, el grueso es festejar el cumplimiento de las metas fiscales, olvidándose de que si algo que no se cumplió fue la caída del producto. La producción en Uruguay cayó casi 6 puntos, todavía no están las cifras finales, pero ya ahora ellos mismos hablan de 5,8, y que la recuperación de 2021 va a ser más débil de la que decían. Pero además no hay estrategia, no hay reformas. Las reformas que están sobre la mesa, que estaban en la presentación, escúchame, el mercado de los combustibles, que no la presentación de la ministra de la semana pasada. Sí, cuando habla, ahora sí, Uh-huh. cuando quiso levantar un poquito la mira y mirar al mediano plazo, y habló del mercado de los combustibles, que no sabemos bien qué va a pasar, porque hay resistencias hasta en la propia coalición. Tampoco de ahí van a venir soluciones mágicas para la productividad ni la competitividad. La gobernanza fiscal, un tema más de organizativo, más que tampoco de ahí van a venir elementos de impacto sobre el crecimiento. Y está, bueno, la otra reforma que va como en paralelo ahí es la de la seguridad social. Pero digo, no hay una estrategia, una agenda de reformas pensada en el crecimiento y en el desarrollo. Uh-huh. Y eso lo ve todo el país, lo ven los trabajadores, y un país como y el lo nuestro ven los empresarios. puede pensar en una apuesta al crecimiento sin el actor inversión extranjera, digamos. Es que no hay por qué pensarla sin la inversión extranjera. La inversión extranjera, la inversión transnacional, es un dato de la realidad del mundo, y que en Uruguay no nació ahora, ¿no? No, pero quiero decir, desde el Pradera, Puerto y Frontera, de Reyes Abadí, no sé qué. Pero lo que quiero la decir inversión extranjera que en este contexto importante. al gobierno le resulta muy difícil pronosticar inversión extranjera Sí. cuando hay un parate a nivel global, ¿no? No, que nadie dice que el crecimiento venga ya. Estamos hablando de reformas para el mediano plazo. Porque la única reforma, la única estrategia no puede ser el ajuste. Porque vamos a perder capacidades en el terreno social, en el terreno de capacidades laborales, en el terreno científico-tecnológico, que son cosas para el mediano plazo. Recortar recursos para la ciencia y la tecnología es ir en contra de lo que debe ser. Y el famoso una visión argumento, de crecimiento. si yo aumento deuda, en realidad estoy sacrificando las futuras generaciones. Un argumento que durante mucho tiempo la izquierda lo manejó, ¿no? Eso es lógico, pero ¿sabes cuál es el tema? Que acá no es elegir endeudarte o no endeudarte. Es elegir entre endeudarte algo hoy para sostener y mejorar una situación, o no endeudarte hoy, y la cosa se va a estropear más y te vas a terminar le vas a dejar algo mucho peor a tus hijos y a tus nietos. Uh-huh. Ese es el razonamiento. Los países conviven con niveles de deuda. ¿Uruguay tiene un nivel de deuda estratosférico? No, para nada. Mucho menor que el que tenía 15, 16 años atrás. Pero en todo caso, la alternativa a no gastar un poco más hoy es gastar bastante más mañana, y eso también va a ser peor para nuestros hijos y nuestros nietos. Me quedo pendiente. ¿Qué mirada tuviste acerca de esa idea que se manejó, que la intendencia, incluso con un mensaje incluido, distribuyera los alimentos que el Frente Amplio en el marco de su aniversario juntó para ollas populares? Bueno, yo lo miro críticamente, sobre todo desde el lado del Frente Amplio. O sea, creo que fue una buena iniciativa, que fue muy exitosa, porque fue realmente un volumen muy importante de alimentos. Pues la gente tiene la sensibilidad de lo que está pasando, como decís tú, ¿no? En tu barrio o en el barrio de al lado, gente que está teniendo dificultades para comer, cómo van a los horarios concretos de distribución de alimentos, las ollas. Ha habido una excelente reacción de solidaridad en el marco del aniversario del Frente Amplio. Y en todo caso, creo que, bueno, lo miro críticamente desde la incapacidad del Frente Amplio de hacer esa distribución. Pero institucionalmente no hace ruido que un ruido, gobierno... Sí. Hace un poco de ruido, no lo niego, pero reitero... Pensémoslo al revés, que el MIDES reparta... Sí. Pongo el foco en la debilidad del frente, en todo caso.
que el frente que a uno podría decirle, no, frente, repartilo vos y aprovechar para ejercer exacto. vasos comunicantes con la gente. Exacto. Por ahí. Y sí. Y de paso juntar alguna firma para la LUC. Yo creo que lo veo críticamente, sobre todo desde esa perspectiva. 135 artículos tiene la solicitud del referéndum para que la gente firme y por lo tanto se le consulte a la ciudadanía. Da la sensación, cualquiera puede entender, incluso vinculado a cosas que hablábamos antes del referéndum en las empresas públicas, más allá de que habría una madeja, igual no de 135 artículos, No sé. había 2 o 3 o una idea fuerte, convocante, que hacía que la gente, o por identidad o por alteridad, firmara o no, apoyara o no apoyara, ¿verdad? Da la sensación que ese es un punto débil de esta convocatoria, estrictamente políticamente hablando, ¿no? Sí, o sea, es imposible en la búsqueda de la firma dar una argumentación sobre los 135 artículos, ¿no? Claramente. Son ejes que son un poco los que se discutieron cuando se debatió la LUC, temas de un cambio de enfoque, digamos, en el terreno de la represión y la seguridad, temas de enfoque también con respecto al tema de empresas públicas, temas de educación, sobre todo la gobernanza, ¿no? La eliminación de los consejos. Esas son malas noticias, ¿entendés tú, para la República? Claro, pero son como 4 o 5 ejes que son los que de alguna manera se pone el centro para decir, bueno, si firmamos es para que la gente resuelva y los puntos de debate son estos 4 o 5 ejes. Es imposible ir a los 135 artículos. Juntar firmas y que intentar juntarlas, 700.000, ¿no? Y que no se llegue a ese número, necesariamente debería verse como una derrota de la oposición, de quienes plantean el cambio. Yo creo que se puede llegar o no llegar y no es lo mismo que te falte poco a que te falte mucho. O sea, yo creo que si estamos realmente lejos, sí es una derrota. Pero en el contexto de la pandemia, arrimarnos, por supuesto que juntar las firmas sería un partidazo, y ojalá que así sea. Pero arrimarnos también sería un campañón. ¿En qué medida juntar estas firmas es estar en contra de esos 135 artículos o un implícito apoyo o crítica al gobierno? A la marcha del gobierno. Por el lado negativo, yo creo que sí, mucha gente firma ya con una lógica a priori en contra del gobierno. ¿Y eso luce bien, es correcto, es adecuado? Eso es lo que la ciudadanía hace, así que si lo hace la ciudadanía está bien. Una cosa es que lo haga la ciudadanía y otra cosa es que vos lo convoques bajo esa premisa, ¿no? No es lo que está planteado, ¿no? O sea, está planteado ir contra estos 135 artículos por estos 4 o 5 ejes que te decía. Mario, ¿vos me decís que nadie pide firma diciendo esto es contra el gobierno? Son miles de compañeros y compañeras los que están juntando firmas, no sé cómo son los diálogos individuales. Lo que sí digo es que hay mucha gente que, bueno, de repente no le interesa entrar tanto en el detalle de los artículos, sino que siente que tiene una visión distinta del gobierno en cuanto a estos temas y firma con una lógica general contra el gobierno. Reitero, ¿cómo vamos a evaluar el resultado? Ojalá que sea exitoso en el sentido de llegar a las firmas necesarias. Y si no fuera así, no va a ser lo mismo si estamos cerca a que si estamos lejos. Ajá. Vos vas a ser precandidato a la presidencia, ¿no? El 2024 es el siglo XXIV. No, está bien. Sí, yo lo planteé de tal manera que había que responderlo como vos lo respondiste. Bien, mal yo. Yo no veo razones para que vos no seas precandidato, teniendo en cuenta incluso que fuiste precandidato en la anterior, cuando ahí de pronto las razones no estaban tan explícitas. ¿Me rimo un poquito más? Entiendo tu argumento. Ajá. Lo voy a incorporar. ¿Es buen argumento ese? Lo voy ese? a incorporar. Porque yo advierto que desde el Frente está en un proceso de renovación, el Frente está en un proceso de transición, lo estamos viendo en el proceso de discusión autocrítico, que no es solo por qué perdimos las elecciones, ese es un punto, pero también es qué pasó durante 15 años de gobierno, de fuerza política, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal. Y el Frente está en ese proceso. Está en el proceso también de cambio de autoridades del propio Frente Amplio y de cambio también de liderazgos, de renovación de liderazgos. En ese marco, y hablando humildemente, digamos, creemos que nosotros tenemos un rol en el proceso de transición, en la autocrítica, en definir los principales lineamientos de la fuerza política para los próximos años, en la renovación de liderazgos. Después, ¿cuánto de eso se transforma en candidaturas o precandidaturas? Estamos lejísimos. Pero en ese mar, nadando en ese mar, con esa lógica,
tu nombre es natural a esta altura, ¿verdad? Cualquiera puede entenderlo, ¿no? Sí, entiendo que estoy, digamos, entre el núcleo de compañeros y compañeras en el frente que tiene más visibilidad, roles políticos, tanto a nivel parlamentario como político estrictamente. Pero además, Mario, por algo que tiene que ver con la propia historia del Frente Amplio, acaba de cumplirse un nuevo aniversario, y es, dentro del Frente Amplio, conviven dentro de ciertos esquemas programáticos, históricos, filosóficos, éticos, pero también conviven distintas miradas. Sí. Da la sensación que los nuevos potenciales liderazgos que se transforman en buena medida en candidatura, Carolina, Yamandú, el Boca, tienen que ver con una mirada, que poder decirlo groseramente, te lo digo para que no gastes tiempo en corregirlo, van del centro a la izquierda, ¿verdad? Dentro del Frente Amplio, más radicales. Ya sé que me vas a poner esa cara. Sí, ya sé, bueno. Pero a la derecha tampoco le gusta cuando le decís que es de derecha, ¿no? No, eso ya no corre, ¿verdad? Bueno, en fin. Si uno le hiciera caso al otro en cada cosa, no podría decir ninguna palabra porque nunca aplica. No hay etiqueta. Lo que quiero decir. Y el otro lado, el más, si querés, socialdemócrata, moderado, como algún politólogo amigo nuestro dice, más a la derecha del Frente Amplio, bueno... No es tan amigo, entonces. Bukele lo usa, que es amigo de los dos. Bueno, amigo mío, creo que conocido tuyo. También, bien. Da la sensación que ese lado, el más sereñista, el que de alguna manera fue identificado históricamente dentro de estos 15 años con Danilo... Vos sos un natural representante de eso. Es decir, darle vueltas a esto me parece que es medio inútil, ¿no? Está bien. Está bien lo que digo, ¿no? Está bien porque está digamos, el haber salido un poco a la arena política, arrancando desde un principio sin mayores apoyos y habiendo de alguna manera obtenido un lugar en esta nueva situación política del frente, lo entiendo. Pero tenemos un desafío enorme en este bloque que tú decís, que es consolidarnos. Hay muchos sectores con los cuales tenemos una enorme afinidad política. Está frágil ese espacio, ¿no? Está inconexo, está, digamos, un poco desarticulado, y nuestro rol es volver a articularlo. Nosotros mismos tuiteamos que vas a estar. Con muchos compañeros con los cuales compartimos visión, sí, tenemos gran sintonía en el posicionamiento político, y bueno, eso hay que traducirlo en un accionar más conjunto para tener más peso, porque con los mismos votos que tuvimos en octubre, si hubiéramos actuado de esa manera, hoy tendríamos mucha mayor representación parlamentaria, con los mismos votos. Actuando juntos, nada más que eso, digamos. Exacto, teniendo una ingeniería política y el electoral. espacio Liber Sereñi, Danilo, vos, todo eso todo me el decís. sublema progresistas, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio. O sea, todo ¿Y eso... de quién fue el error de que eso no hubiese ocurrido? No, de los procesos, o sea, la transición, el recambio de liderazgo, son procesos que no es que de un día para el otro se acaban, determinados sectores se debilitan, determinados líderes desaparecen y al día siguiente aparecieron. Por supuesto, sí, está bien. Son todos procesos, los liderazgos también son lugares que hay que ganárselos. Mario, nadie hereda, ni en el Frente Amplio ni en ningún lado, nadie hereda liderazgos. Bueno, además, cuando se ha intentado esa fórmula, le ha ido mal por derecha y por izquierda, ¿no es cierto? O sea, los liderazgos hay que ganarse, y eso es un proceso que lleva tiempo. Te lo digo mirándote a los ojos. Soy de los que cree que Danilo Astori, para la historia del Frente Amplio, previo al gobierno y el gobierno, fue una figura inmensa. Gigantesca, sin duda. Tan inmensa que trasciende las fronteras del Frente Amplio. Lo digo con mucha paz, muy tranquilo, y lo puedo argumentar frente a cualquiera, ¿verdad? Desde muchas perspectivas, ¿no es cierto? Digo también que para la última elección, cuando hubo un intento de que Astori fuera candidato, que lo hubo, ¿verdad? Cuando Astori decide finalmente no presentarse, y teniendo en cuenta tus intenciones que habían sido explicitadas, creo que con Banescayán en esta radio unos cuantos años atrás, que puso al frente del Banco Central, o por lo menos se manejó esa posibilidad. ¿Recordás el hecho más o menos? Yo entendí que era casi natural que si va Danilo, vos no fueras, pero si no iba Danilo dijera, bueno, Mario, dale, vamos arriba, yo te apoyo. Eso no ocurrió. ¿Te sorprendió? ¿Tenés una razón que lo explique? ¿Te dolió? Un poco me dolió, sí. Las razones no las tengo que dar yo. En todo caso las tiene que dar Danilo, Asamblea Uruguay, digamos. Pero yo lo entendí en su momento. O sea,
porque si bien puede estar esa valoración que tú haces, también hay otras valoraciones que tienen que tomar en cuenta los grupos políticos a la hora de alinearse en las precandidaturas o las candidaturas. Obviamente yo hubiera preferido tener el apoyo de Asamblea Uruguay y de Danilo cuando lancé mi precandidatura. No fue así, pero de todas maneras igual decidimos seguir adelante. Arrancamos, como te decía hace un rato, prácticamente sin apoyos sectoriales significativos, y creemos haber encontrado un espacio, un lugar, haber sido, entre comillas, exitosos en tener hoy un lugar que justamente quizás porque eso fue así, es que no hay herencia y no se lo debemos esencialmente a nadie más allá de todos los compañeros y compañeras que trabajaron y militaron durante todo este tiempo impulsando nuestra posición. O sea, pero eso es un dato de la realidad. Yo creo que, por ejemplo... ¿Se rompió algo? ¿Se generó una brecha grande en ese hecho? Prefiero pensar que con Asamblea Uruguay y con todos estos otros sectores que tenemos afinidad ideológica, tenemos un camino por delante. Que nos obliga a la historia, nos obliga al sereñismo, como decías tú, nos obliga a tener una expresión más coordinada, más común. La forma la irá dando la vida, pero tenemos ese desafío y ese compromiso de mirar para adelante, trabajar juntos, porque es una pata del Frente Amplio, como decías vos hoy, que es fundamental para dar equilibrio, para dar una perspectiva que es inherentemente frente amplista, y que además refleja una buena parte de los y las frente amplistas, porque si tú agregás, sumás, incluso electoralmente, a todos estos sectores, estamos cercanos al 40% de los votos del Frente Amplio, con lo cual te está dando de que tenemos una obligación política de afianzar, solidificar, consolidar, unir todos estos grupos que tienen una afinidad importante en el terreno político ideológico. Vergara, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Con mucho gusto. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.